Hermanos, en nuestro caminar como hijos de Dios, todos mis hermanos, todos los que estamos aquí, vamos a pasar procesos a lo largo de nuestra vida. Procesos que Dios permite para guiarnos al propósito que Él tiene para nosotros. Cada proceso por el que pasamos nos ayuda a crecer y a madurar en nuestra vida, mis hermanos. Todos los procesos nos ayudan a crecer y a madurar en nuestra vida. Sin embargo, a veces nos sentimos tentados a querer saltarnos los procesos. Queremos saltarnos esa parte en donde Dios está trabajando en nuestra vida, pensando que así vamos a alcanzar más rápido las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Uno de los problemas por los que no esperamos en medio de los procesos es por la falta de paciencia y de perseverancia. Vivimos una vida tan apresurada que una de las virtudes, mis hermanos, que habla la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu nos da esa virtud, la paciencia, se está agotando cada día vez más y más. A ver, todos los pacientes digan gloria a Dios. Aleluya, mucho paciente el día de hoy. Así que hay un doctor el día de hoy, aquí lo van a atender. Amén. Hermanos, la paciencia es una virtud de las cuales se está agotando poco a poco. Basta ver, hermanos, cuando uno va en carretera y va manejando y se atraviesa el que va ahí en moto y de repente se nos atraviesa y Dios te bendiga. ¿Por qué, hermanos? Porque la paciencia se está agotando. Es la virtud que dice la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu hace que brote de nosotros. Y si, hermanos, hay algo que la mayoría de los seres humanos no nos gusta, es esperar. ¿A quién de los que está aquí le gusta esperar? Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta cuando tenemos que hacer algún trámite. Vamos a ese lugar y estamos sentados esperando nuestro turno para pasar. Nos empezamos a desesperar porque no nos gusta esperar. Hermano, ¿a quién le ha pasado que cuando está en la caseta, en alguna caseta de cobro, cuando va a pasar, de repente se forma en una fila y la de al lado empieza a pasar bien rápido y me muevo para la de acá? Y cuando ya estoy aquí, ahora la que está rápido, y se nos va y al final pasamos más tarde. ¿Por qué? Por desesperados, por no aprender a esperar. Si ya nos formamos en un lugar, hay que aprender a esperar. Hermanos, a mí me daba coraje cuando iba a pedir tacos con Chente y me decía, pero toma tu turno. Nah, ¿cómo va a ser eso, hermanos? ¿Cómo en los tacos nos van a poner a esperar? Estaba leyendo, hermanos, que en la tecnología uno de los entretenimientos más efectivos en estos tiempos son los videos cortos. Estos videos tienen tanto éxito por el corto tiempo de duración. Y decía que los videos como TikTok van de 10 segundos a 1 minuto. Y esta estrategia, hermanos, está funcionando tan bien que hay empresas que están invirtiendo en esas plataformas para que puedan tener un momento, unos segundos de comerciales. ¿Por qué? Por esos videos tan cortos. Pero, hermano, así como estos videos han generado muchas oportunidades, decía que también los videos cortos nos han ido condicionando a esperar contenido emocionante y entretenido de una forma instantánea, una forma rápida, lo que puede llevar a la falta de paciencia en algunos otros aspectos en nuestra vida. Decía mi hermano que, ¿por qué? Yo estaba leyendo y decía que porque nuestro cerebro está diseñado para responder a la recompensa instantánea. Y cuando obtenemos algo de forma rápida, nuestro cerebro, decía esa parte en donde estaba leyendo, que libera dopamina, haciéndonos sentir cierta satisfacción. Y entonces, ¿sabe qué, hermano? Nos empieza eso a motivar, a querer sentir más esas experiencias. Pero todo es ¿por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, queremos las cosas de forma rápida y ya. Leía también que la comida más consumida en la actualidad es la comida rápida. Esto se debe a la conveniencia y ¿a qué, hermano? A la accesibilidad. Es tan rápido, hermano. Hoy en día usted puede meterse a una aplicación, buscar Didi, y
¿Y qué va a pasar, hermano? En 20 minutos ya va a tener su comida ahí afuera de su casa. Hemos avanzado tanto en la tecnología, hermanos, que es tan fácil adquirir un alimento rápido. Pero tristemente, hermano, algunas personas, ¿sabe qué pasa? No queremos aprender a esperar a ese proceso de una comida saludable. Ese proceso que lleva el preparar un caldito tlalpeño ahí, que está viendo uno cómo está ahí preparando y saca el garbanzo y empieza a picar las verduras y empieza a poner caldito. Y háblenme de comida, hermanos, y yo aquí les doy una receta. Pero, hermanos, tristemente el día de hoy ya es más fácil pedir por una aplicación la alimentación, aunque ni siquiera es saludable. ¿Por qué? Porque queremos rápido las cosas. Y hermano, ¿qué pasa cuando llevamos esta mentalidad en nuestra vida espiritual? ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Qué pasa cuando queremos ir a otro nivel en nuestra fe, pero queremos que sea rápido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe la alabanza que dice: bendíceme ahora, ahora, ahora? Queremos todo rápido, hermanos, queremos todo rápido. Pero dice la palabra de Dios que una de las virtudes que el Señor nos da a través del fruto del Espíritu es paciencia. Debemos de aprender a ser pacientes. Diga: sereno, moreno, sereno, moreno. Muchas veces, hermanos, la paciencia se está perdiendo. Y el problema, hermanos, que esta mentalidad hace que perdamos la capacidad de saber esperar en los tiempos perfectos de Dios. ¿Se acuerda la predicación que nos daba la hermana Share y hablaba de los tiempos, del kairos de Dios? O del cronos. El tiempo de Dios es cuando uno sabe sujetarse a los tiempos de Dios y las promesas llegan en el tiempo de Dios. Pero también uno puede buscar el cronos, el tiempo. Uno puede hacerlo con sus manos, con sus esfuerzos, uno puede buscar que pase algo, pero nunca va a ser mejor que esperar en los tiempos perfectos de Dios, en los tiempos que Dios tiene preparado para esa bendición que Él tiene preparada para nosotros. Dele palmas al Señor. Ay, ahora sí hace calor, mis hermanos. Dios nos ha dado promesas y propósitos a cada uno de nosotros, promesas que Dios tiene preparadas, pero antes de dárnoslas, mis hermanos, Él nos tiene que preparar, nos tiene que procesar para que podamos recibirlas. El problema es que muchas veces, por falta de paciencia y de no saber esperar en los tiempos perfectos de Dios, abandonamos los procesos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia suficiente para esperar la promesa que Dios nos había dado. Es por eso, hermano, que el día de hoy voy a estar predicando bajo el tema: no abandones tu proceso. Dile a tu vecino, al que está allá a tu lado, dile: no abandones tu proceso. Los procesos en nuestras vidas revelan lo que hay en nuestro corazón. Un proceso es un periodo de tiempo en el que enfrentamos desafíos, enfrentamos pruebas, tentaciones. Y cuando pasamos por medio de ellos, lo que hay dentro de nuestro corazón sale a la luz. Cuando pasamos por los procesos, se revela lo que hay dentro de nuestro corazón. En Primera de Tesalonicenses 2:4 dice de esta manera: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones porque quiere saber qué hay dentro de ellos. Él sabe perfectamente lo que hay dentro de nuestros corazones. Pero, hermanos, hay varios tipos de procesos por los cuales nos vamos a enfrentar en nuestro caminar cristiano. Como hijos de Dios, en el peregrinar cristiano que llevamos, vamos a pasar por varios procesos. Pero no se espante, mi hermano, porque el Señor siempre está en cada uno de ellos. Siempre está respaldándonos, siempre está guardándonos. Uno de los procesos, hay más, mis hermanos, pero voy a hablar de dos. Es el proceso de prueba. Los procesos de prueba son momentos en los que enfrentamos problemas,
en nuestras vidas, problemas que nos hacen cuestionar nuestra fe. ¿Quién ha pasado por problemas tan complicados, tan difíciles, que aún ha cuestionado su fe? Hay momentos en la vida que lo pasamos, que la confianza en Dios se nos empieza a ir porque estamos viendo nuestra familia destruirse, porque estamos viendo que nuestros hijos están perdidos, que nuestra familia se está destruyendo, se está divorciando, y nuestra fe empieza a dudar si realmente estamos amando a Dios, si realmente buscamos a Dios. Pero hermanos, solamente es un tiempo de un proceso que Dios está probando nuestro corazón. Dice en Job 1, 7 y 8: y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién sabe la vida de Job? Mis hermanos, tremendo. Sí, está bueno esto, aquí el airecito, a veces no salgo volando para allá, mis hermanos. ¿Quién ha estudiado acerca de la vida de Job? La palabra de Dios habla de ese proceso tan difícil que él vivió. Un proceso complicado que yo creo que nadie de los que estamos aquí hemos vivido o no se compara a lo que él vivió. Dice en Job 1, 7 y 8, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra de Dios que estaba apartado del mal, que era recto, que era un varón perfecto delante de los ojos de Dios. Pero había algo en su corazón que Dios tenía que tratar con él. La semana pasada, o si no estoy mal, el día martes, el hermano Carlos en Varones estaba dando una enseñanza y hablaba que Job tenía cierta falta de humildad, y Dios tenía que tratar su vida. Dice la Biblia que Job era un hombre que buscaba a Dios, que tenía comunión con Dios. Es más, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno se da cuenta que él siempre, cada mañana, estaba buscando y encomendando a sus hijos a Dios. Siempre él hacía un holocausto y pasaba horas y horas ahí estando pidiendo a Dios por sus hijos. Un hombre que amaba a Dios, pero tenía algo en su corazón que necesitaba ser revelado, y Dios tenía que trabajar en él. Todo iba bien en la vida de Job porque Dios tenía un cerco alrededor de él y lo guardaba. Sabemos la palabra de Dios que él tenía un cerco que lo protegía y no permitía que nada malo le pasara, ni a él, ni a su familia, ni a todo lo que tenía, dice la palabra de Dios. Pero entonces llega el enemigo, dice que se presenta delante de Dios y le dice: ¿de dónde vienes? De estar viendo en la tierra. Y Dios, hablando con Satanás, dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre que me ama, un hombre que realmente tiene ese amor ferviente por mí. ¿No lo has considerado? Y dice el versículo 9: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te va a maldecir en tu propia cara. Ten por seguro que te va a maldecir en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, le dijo el Señor a Satanás: haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico a él. Dios permitió que Satanás probara la vida de Job porque Dios tenía que tratar algo que había dentro de su corazón. Asimismo, hermanos, Dios trata nuestras vidas. Usa esas dificultades que llegan a nuestra vida porque quiere tratar lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando estamos en un proceso de prueba, hermanos, Dios permite que pasen ciertas situaciones para que Él pueda ir a lo profundo de nuestro corazón y revelarnos lo que hay dentro de Él. Porque muchas veces
no creemos o pensamos que está todo bien. No nos damos cuenta muchas veces que quizá hay algo que está dentro de nosotros que no le hemos entregado a Dios, y Dios tiene que revelarlo. En estos procesos podemos llegar a sentir cierta ausencia de Dios en nuestra vida. ¿Alguien ha tenido tantos problemas que aún ha sentido como que Dios no está con él? ¿Alguien ha sentido cuando está orando y no siente la presencia y dice: Señor, ¿qué me falta? ¿Qué está pasando? Hay veces, hermanos, que vamos a pasar por problemas complicados, pero son con un propósito. Versículo 13 al 19 dice: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contártelo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó cielo del fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía estaba, hermano, ¿está poniendo atención a la palabra de Dios? Es como que ahorita estamos aquí y de repente alguien se sienta a su lado y le empieza a decir: oye, es que tengo que darte una noticia. Pasé por tu casa y se estaba quemando, pero fíjate que estaban afuera tus familiares, y después una piedra se cayó encima de ellos y se murieron todos tus familiares. Pero fíjate que no nada más eso, me hablaron que en donde trabajas algo pasó y también se incendió. Imagínese, hermano, todo lo que estaba pasando, las malas noticias que le estaban llegando a Job. Dice: no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otra mala noticia. Diga, otra mala noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapé para poder contárselo. Le estaban dando malas noticias. Ni siquiera, hermano, podemos imaginarnos el dolor que Job sintió. Y hermano, yo sé que aunque estamos pasando momentos complicados en nuestra vida, siempre que nos agarramos de la mano de Dios, mis hermanos, vamos a ver la victoria. Siempre que estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a poder salir adelante y decirle: gracias, Señor, gracias porque tú me sacaste de ese lugar que estaba pasando. Amén. Amén. Todo iba bien en la vida de Job, mis hermanos. Todo estaba fluyendo bien. Él era un hombre de Dios. Él amaba a Dios. Dice la palabra de Dios que era uno de los más ricos de los orientales. Pero, hermanos, Dios tenía que probar su vida. Dios tenía que probar lo que había en su corazón. Todo cambió de la noche a la mañana. De un momento a otro todo cambió. Y, hermanos, así también en nuestra vida hay ocasiones que todo va bien. ¿Le ha pasado esas buenas rachas? Que todo va bien, que la familia va bien, que los hijos van bien, que el matrimonio va bien. Pero de repente, hermano, cambia la racha, cambia la temporada y empieza a irnos todo mal. Llega una enfermedad. Yo recuerdo, andábamos de viaje en unas vacaciones, estábamos pasando un buen momento y se empezó a sentir mal mi esposa, tenía mareos y me dice: llévame a revisar. Nos hablaban en otro idioma porque andábamos en otro lugar, no le entendíamos, pero hablamos al doctor, mis hermanos, y le dieron los síntomas que ella tenía, y empezamos un proceso complicado, porque salió que ella tenía una enfermedad crónica en los riñones. Todo iba bien, los hijos bien, la familia bien, el matrimonio ahí estábamos, Dios está trabajando en nuestro matrimonio, creíamos que todo iba bien, y de repente Dios tenía que tratar algo que había en nuestro corazón. Dios tenía que tratar algo que estaba en nuestra vida.
Y hermanos, yo sé que aquí todos hemos pasado por problemas y dificultades. Alguien perdió un familiar, alguien lo decepcionó, alguien pasó un accidente, nos dan una mala noticia, que algo llegó a nuestra vida, que estamos sin trabajo, una mala noticia. Predicaba eso en la mañana el pastor. Pero es que a veces Dios ocupa esas cosas para sacudirnos y decir: despierta, despierta, porque estás dormido, porque estás en la iglesia, vienes todos los domingos, pero no hay una razón por qué vas. Despierta. Porque muchas veces nos acostumbramos, mis hermanos, a venir a la iglesia, pero ¿a qué venimos? Y así estábamos en ese tiempo de nuestra vida, hermanos. Creíamos que cumplíamos a Dios por venir a la iglesia, porque aún servíamos, porque aún estábamos sirviendo en algún área aquí en la iglesia, en Vida Nueva. Pero Dios nos dijo: hey, hay algo en tu corazón que tengo que trabajar, hay algo en tu vida que tengo que trabajar. Y Dios nos sacudió y nos despertó. Y dice Romanos 8:28: pero sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios, ¿qué? Cooperan para bien. Cooperan para bien. Todo este proceso, hermano, Dios lo ocupa para que coopere, para acercarnos más al propósito de Dios en nuestra vida. Dile al que está a tu lado: este propósito que tienes, este problema que hoy tienes, te va a acercar a tu propósito. Amén. Hermano, todos los problemas y los procesos complicados que pasamos en nuestra vida nos van a acercar al propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Amén. Amén. Todas las cosas que llegan a nuestra vida cooperan para algo mejor. Para los que le amamos, dice la palabra de Dios. Para los que le aman. Yo te quiero preguntar el día de hoy: ¿tú le amas? ¿Le amamos a Dios? Estaba leyendo la palabra de Dios en estos días, y en los últimos profetas, en los últimos 3 libros que habla la palabra de Dios, en Ageo, Zacarías y Malaquías, hay mucha palabra hay reprensión, hay mucha palabra que Dios estaba hablando a su pueblo, mucha profecía. Y hacía una pregunta que cuando yo estaba explicándole a mi esposa, yo me ponía a llorar, hermanos, porque decía la palabra de Dios, está hablando de la profecía cuando Jesús iba a venir, y dice que lo iban a vender por 30 monedas de plata. Y adelantito dice: ¿tampoco valgo para ti? ¿Tampoco valgo para ti? Y hoy la palabra de Dios nos dice: ¿tampoco valgo para ti? ¿Cuánto valgo para ti? Hoy Dios nos pregunta: ¿cuánto es el valor que yo tengo en tu vida? Porque podemos decir que le amamos, mis hermanos, pero nuestra vida refleja un amor y una pasión por la presencia de Dios realmente. Al leer esta parte de la palabra de Dios me confrontaba, mi hermano, porque decía: Señor, perdóname, porque me he acostumbrado a ir a la iglesia y pensar que porque voy estoy bien, pero quizás no estoy entendiendo cuál es el propósito, qué es lo que tú quieres con mi vida. Pero de eso se trata la palabra del día de hoy, mis hermanos. De eso es lo que estamos hablando el día de hoy. No abandonemos los procesos, aunque sean difíciles, sean complicados. Agarrémonos de la mano de Dios y vamos a ir a otro nivel, mis hermanos. Vamos a ver nuestro propósito, amén. Hermano, todas las cosas que llegan a nuestra vida cooperan para algo mejor. Para algo mejor. No es que Dios sea malo, mis hermanos, más bien es algo que de todas maneras íbamos a pasar. Pero agarrados de la mano de Dios es diferente, mi hermano. Todos los problemas que llegan a nuestra vida, quizá con Dios o sin Dios, iban a pasar. Pero cuando estamos con Dios, de su mano estamos seguros que Él nos va a guardar. Dice en el Salmo 23:4: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dele palmas al Señor. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad.
Dios siempre está atento a sus hijos, mis hermanos. Él no crea que se le sale de control algo. Él todo lo tiene bajo control. Y esos problemas que llegan no es como que le sorprenden a Dios y dice: ay, ¿qué pasó aquí? No, Él sabe lo que está pasando, pero lo está permitiendo porque va a cooperar para bien. Va a cooperar para bien. Ese problema va a cooperar para acercarte a tu propósito. 2, procesos de purificación. Este proceso Dios lo ocupa para limpiar todo aquello que no es agradable para Él. En este proceso Dios nos revela lo que no hemos podido ver que está mal en nuestra vida. Uno, mis hermanos, apúntenle ahí. Este es el proceso, mis hermanos, en que uno va aprendiendo, entendiendo el plan de salvación que Dios tiene para sus hijos. Y uno es: Dios nos convence de nuestro pecado, y así vemos nuestra necesidad de la salvación. Cuando estamos acercándonos a Dios, Él nos empieza a convencer de nuestro pecado. Estás mal, estás pecando. 2, nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios y Él nos restaura, mis hermanos. 3, nacemos de nuevo en nuestra vida espiritual cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. El plan de salvación, mis hermanos, Dios siempre quiere que un alma que llegue a este lugar se arrepienta, se bautice y sea llena del Espíritu Santo. El plan de salvación para los hijos de Dios. ¿Quién cree que cuando invitas a una persona a este lugar, la invitas porque un día vas a verla que se va a estar bautizando? Créalo, mi hermano, créalo, porque Dios lo puede hacer. Hermano, después de que somos parte de la familia de la fe, Dios trabaja en otras áreas de nuestra vida, y una es la santificación. Diga conmigo: la santificación. Y hermano, yo no sé si usted sabe qué es ser santos o qué es la santidad. ¿Qué significa ser santos? Apartados del mal. Ese es el proceso que Dios nos lleva. Nos tiene que apartar del mal. Dios nos santifica, es decir, nos separa del pecado y de la impureza, y nos hace semejantes a Él en su carácter y en su conducta. Por eso es que nos llamamos cristianos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros vamos a ser como Jesús fue en esta tierra. Eso es ser cristianos, eso es ser hijos de Dios. Eso es cuando uno empieza en su camino o en su peregrinar cristiano. Uno tiene que aprender a vivir como Jesús vivió en esta tierra. Y muchas veces, hermanos, se nos olvida eso. Predicaba el miércoles el pastor y decía: ¿qué pasa cuando nos dan una bofetada? En el mundo es: si te dan, dale, pero dale más fuerte, porque si se levanta, quién sabe cómo te va. Pero en el reino de los cielos no es así, mis hermanos. En el reino de los cielos tenemos que aprender a ser como Jesús. Eso es ser cristianos, mis hermanos. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, hermano, en todo, pero dice que sin pecado. Y en ese proceso de purificación, Dios quiere que nos separemos de esa vida perdida, llena de pecado, que nos separa de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Él. Y Dios lo que quiere es que nos separemos de esa vida pecaminosa. Quiere que vivamos cada día más en santidad, porque es necesario que vivamos una vida plena y abundante en Cristo, para así poder ser efectivos en nuestro testimonio. Que cuando la gente nos vea pueda decir: Él es un hijo de Dios. Y que no tengamos que decir nosotros: no, es que yo soy hijo de Dios. La gente se va a dar cuenta, mi hermano, cuando tú tienes una comunión con Dios. La gente se va a dar cuenta, porque dice que en lo secreto tú le buscas y en lo público Él te recompensa. Esa es la palabra de Dios, amén. Amén. La santificación es el proceso de ser separados para Dios y ser hechos santos. Esto quiere decir que nuestra manera de vivir es diferente a los demás, porque estamos separados para su propósito. Salmo 66:10 dice: nos pusiste a prueba, oh Dios,
Nos purificaste como se purifica la plata. Así que estos tiempos de procesos revelan lo que hay en nuestro corazón para que trabajemos en esas áreas y así poder cumplir nuestro propósito. En el proceso, hermanos, que Job estaba viviendo, Dios reveló lo que había en su corazón. Y había cierto orgullo, mi hermano. Había cierto orgullo. Cuando uno lee la palabra de Dios, lo que decía o lo que enseñaba el hermano Carlos, había cierta falta de humildad en su corazón. Pero mire cómo es Dios de bueno, mi hermano. Dios es bueno, hermano. Diga, Dios es bueno. Porque aunque estamos muchas veces tan necios en nuestro corazón de creer que las cosas como las estamos haciendo están bien, si hay algo que no está bien, Dios lo va a redarguir. Y Dios te va a decir, no está bien. ¿Y sabe qué es lo que pasó con Job? En Job 38, 4, 7 dice, con unas cuantas preguntas, mis hermanos, Dios reveló lo que había en el corazón de Job. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. Porque Job estaba reclamando, Job estaba ahí hablando y con sus amigos y empieza a hablar y hablar y hablar. Y Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? ¿Quién decidió las dimensiones y el extendido de la cinta? ¿O quién sacó el extendido para medir con esa cinta y poner todo lo que yo puse? Dice, yo puse las estrellas, puse las nubes. ¿Y en dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles cantaban de alegría, ¿dónde estabas tú? Le está preguntando Dios a Job. ¿Y sabe cómo termina Job? Al final dice unas palabras que tienen que quedar hoy sembradas en nuestro corazón. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job se dio cuenta, hermano, en ese proceso de prueba y de revelación de lo que había en su corazón, él se dio cuenta y le termina diciendo a Dios, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios termina, Job termina, dele palmas al Señor. Job termina diciendo estas poderosas palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, en ese proceso de dificultad que muchas veces estamos viviendo, vamos a ver a Dios, no físicamente, hermanos, pero vamos a ver la mano de Dios en todo momento. Dios reveló a Job lo que había en su corazón y él lo supo reconocer. ¿Sabe cómo termina la vida de Job? Dios le devuelve todo lo que había perdido. ¿Por qué? Porque Job supo reconocer que en su corazón había falta de humildad, había orgullo, porque me imagino que como era un hombre tan rico, empezó a sentir, tenía, supongo, o quiero pensar, tenía esta soberbia en su corazón. Pero Dios trató el corazón de Job. Y después terminamos viendo un hombre que amaba a Dios, un hombre que supo reconocer que aún que estaba en la iglesia, aunque venía todos los domingos, aunque cantaba, aunque danzaba, aunque alzaba las manos, no había visto a Dios. Que Job, él amaba a Dios de tal manera, hermanos, que cuando dice la palabra, que cuando él sabe reconocer, entonces Dios le devuelve más hijos, le devuelve al doble, y Dios le dio todo lo que había perdido, porque él supo reconocer. Mis hermanos, cuando estemos pasando esos tiempos de prueba y de dificultad, hermanos, si Dios nos está hablando y nos está confrontando, hermanos, hace poco yo estaba pasando un momento difícil porque tenía ciertos problemas, ciertas dificultades, pero algo no me había dado cuenta. Y a través de un proceso que Dios me permitió vivir, Dios reveló lo que había en mi corazón. Y Dios me dijo, estás mal en esta área de tu vida. Tú dices que me amas,
pero con tus acciones no lo estás reflejando. Y muchas veces, hermanos, Dios va a permitir esos procesos para revelar en nuestro corazón lo que hay. Pero nosotros, mis hermanos, cuando aprendamos y veamos eso que estamos fallando, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, porque no es como que el Señor ya nos dijo, porque entonces podemos ser necios y no hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Hermanos, todo esto que estaba hablando era la introducción, porque hoy quiero hablar de 3 razones. Dígale a su vecino 3 razones para no abandonar nuestro proceso. No abandones tu proceso, porque mi hermano, el proceso nos va a llevar a un nivel de adoración mayor. Hace tiempo, hermanos, estaba predicando sobre, no sé si se acuerdan, que hablaba sobre la noche oscura. Que todos los que estamos aquí como hijos de Dios, en algún punto de nuestra vida vamos a pasar por momentos difíciles, momentos complicados, la pérdida de un familiar, una enfermedad. Y a eso se le puede conocer como la noche oscura. Esas cosas tan difíciles que Dios permite pueden ser, mis hermanos, esa noche oscura que vivimos en nuestra vida. Pero, hermano, aunque las cosas se pongan difíciles en nuestra vida, aprendamos a buscar a Dios. No abandonemos el proceso en esos momentos de dificultad, porque, hermanos, allí es cuando nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a buscar más a Dios. Cuando estás en ese momento de prueba y de lucha, busca a Dios, porque Él te va a fortalecer. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás no vemos que haya una respuesta a nuestro problema, quizás no vemos que hay una sanidad o no va a haber una sanidad en nuestra vida. Pero, mis hermanos, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera. Y esa es la convicción. Aunque no lo vemos, un día vamos a ver que el Señor está obrando a nuestro favor, y vamos a ver que Dios está sanando, que Dios está trayendo a nuestro familiar que se está perdiendo. Hermano, esto significa que en nuestro caminar cristiano vamos a pasar por momentos de dificultad, momentos de oscuridad, pero es ahí donde vamos a mostrar nuestra fe. Porque aún que parezca que todo está mal, que no hay salida en nuestro problema, nuestra fe, mi hermano, se activa y dice: yo creo en Dios, yo sé que tengo un Dios poderoso, y aunque está muy difícil la situación, voy a ver la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la confianza y la fe que tenemos como hijos de Dios, que aunque las cosas están difíciles, se activa nuestra fe de hijos de Dios y dice: yo voy a salir, voy a ver la victoria. Hechos 16:25 al 34 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, la adoración de Pablo y Silas en ese lugar, la adoración a Dios en medio de la cárcel, trajo como resultado salvación. Trajo como resultado salvación. Versículo 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, pues todos estamos, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, prendiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué le preguntó? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Un momento de dificultad, un momento de prueba, un momento de lucha para Pablo y Silas trajo salvación para el carcelero y toda su familia. Trajo salvación. Hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Yo me imagino que Pablo y Silas estaban evangelizando a ese hombre en la cárcel. Me imagino que le pasaba por ahí el plato con frijoles, y Pablo y Silas evangelizando. ¿Qué es lo que decía el pastor? Ese es el propósito: evangelizar. Evangelizar.
ganar almas, traer almas al conocimiento de la palabra de Dios. Y me imagino que estando ellos en la cárcel le hablaban, ellos estaban ahí compartiéndole el mensaje. Y Dios, yo no sé, hermano, pero yo en esta historia creo y estoy convencido que Dios los llevó a ese lugar, a Pablo y a Silas, solamente porque Dios tenía una cita para con el carcelero. Dios tenía una cita para con la familia del carcelero. Ese proceso le trajo salvación a una familia entera. Denle palmas al Señor. Hermanos, cuando se trata de salvación para una familia, Dios no tiene límites. Y Él permite cualquier cosa para que pueda llegar esa salvación a una familia. Hermano, por eso yo te digo, no abandones tu proceso. Adora a Dios en medio de tu proceso. Busca más a Dios. Acércate a la presencia de Dios, aún en ese momento difícil. Porque en ese momento difícil Dios va a traer la paz a tu corazón. Va a traer paz a tu vida. Amén. Sigue diciendo el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos, diga conmigo, a todos los que estaban en su casa. Hace año y medio estaba saliendo para un viaje. Iba de salida y me entra una llamada, eran 7 de la mañana. Y escuché el clamor de una familiar llorando. Y me decía: es que ya se fue. Es que ya no está conmigo. Y ella llorando me hablaba en ese momento. Tuve que salir de ese lugar, pero me regresé en la noche. A su esposo ya no estaba, lo habían matado, hermanos. Y cuando regresé a ese lugar, yo veía las lágrimas que estaba teniendo. Yo la veía llorar. Y esa familiar, hermanos, tuvo que pasar, o está pasando, aún está en ese proceso difícil, ese momento complicado en su vida. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? En medio de ese proceso tan difícil, me está sorprendiendo ver cómo ella aprendió a adorar a Dios en medio de su dificultad. Aprendió a buscar a Dios en medio de su problema, en medio de su necesidad. Y me imagino, mi hermano, que así como Pablo y como Silas, hoy la veo y sé que su refugio es Dios. Sé que su refugio es Dios, hermano. Por eso te digo, en medio de tu problema, en medio de esa dificultad, ese proceso que Dios te está permitiendo vivir, te va a acercar más a Él. Te va a acercar más a Él. Hermano, lo que más me sorprende es que en medio de esta situación, este proceso difícil, que así como Pablo y Silas estaban viviendo, ¿sabe qué, hermano? Ella le habló a una familia y le empezó a hablar de los milagros que está haciendo Dios en su vida, de la paz que está trayendo Dios a su corazón. Y así como esta historia que estamos leyendo de Pablo y Silas, ella le habló a ese familiar y a todos los de su casa. Y hoy esa familia también se está congregando aquí en Vida Nueva. ¿Sabe por qué? Porque en medio de los problemas podemos nosotros traer una palabra de paz hacia una persona. Hermanos, su adoración ha traído salvación para una familia. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todos los de su casa porque habían creído. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa, es hermosa. No sé por qué, hermanos, yo creo, le digo que yo cuando veía esta situación, llegué a pensar: ¿saldrá mi prima de esta situación? ¿Podrá salir de esa dificultad? Pero le digo una cosa, hoy la veo y yo estoy seguro, hermano, que un día esa familia va a tomar la decisión
de bautizarse en el nombre de Jesús. Y ella va a poder decir: gloria a Dios, gracias Señor, porque a pesar de ese proceso de dificultad me has bendecido y me has permitido ver un alma ser alcanzada. Hermano, no abandones tu proceso, porque el proceso nos va a desarrollar nuestra fe. Número 2, en nuestro proceso desarrolla nuestra fe. Dios le dio promesas a Abraham, pero tenía que trabajar con su fe. Hoy sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, pero tuvo que pasar un proceso en su vida para haber cumplido su propósito y la promesa que Dios le hizo. Hermanos, de la visión que Dios le dio a Abraham a su propósito, había un proceso que tenía que vivir. Génesis 15, 1 al 6. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, va a heredar toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham, dice la palabra de Dios, creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hermanos, nuestro proceso va a desarrollar nuestra fe. Dios puso en Abraham una visión que tenía para él, pero él tenía que ser procesado en su fe para poder ver la promesa de Dios cumplida en su vida. ¿Qué le dijo? Serás padre de muchas naciones. De ti van a ser bendecidas todas, por medio de ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa es la visión. Y me imagino que Dios lo llevó afuera a ese lugar y le dijo: cuenta las estrellas, ve todo lo que te voy a dar, todo esto es tuyo. Y como el comercial y la Cheyenne, apa. Abraham, mis hermanos, creyó en la promesa de Dios, pero estaba siendo procesada su fe. Así que como Abraham, mis hermanos, Dios también ya puso una visión en nosotros, pero nuestra fe tiene que ser procesada. Hermanos, Dios ya ha puesto una visión. Yo le pregunto: ¿Dios ha puesto una promesa en tu corazón? ¿En cuántos Dios ya le ha dado una promesa? Dios ya puso la visión. Y en Santiago, hermanos, nos habla la palabra de Dios, el proceso que el enemigo usa para que una persona peque, una persona caiga en el pecado. Y dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado. Diga: cada uno es tentado. ¿Sabe con qué? Conforme a su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Diga: por nuestros propios deseos somos tentados. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ese es el proceso, mis hermanos. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Uno, somos tentados por nuestros propios deseos. El proceso, sígalo, mi hermano. Después lo hacemos nuestro. Después pecamos. ¿Y qué trae como resultado? Muerte. Trae como resultado muerte. De la misma manera que el enemigo pone en nuestra mente la tentación, hermano, esta es la palabra de Dios. Dios ha puesto en nuestra mente una promesa. Dios ha puesto en nuestra mente una visión. Y esa visión, mis hermanos, la vamos a ver en el nombre de Jesús. Dios ha puesto una visión en nuestro corazón. Y el pastor estaba predicando hace poco, hermano: escribe la visión. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Escribe la visión. Dios ya puso la visión en nuestra vida. Dios ya puso una visión aquí en Vida Nueva. ¿Y quién la ha creído, mis hermanos? ¿Quién ha creído que Dios tiene una visión aquí en Vida Nueva? Ahora nosotros tenemos que creer, lo tenemos que hacer nuestro. Hermanos, a alguien Dios ya le dio una promesa y le dijo: te voy a sanar, te voy a sanar. Pero necesitas esperar, necesitas esperar. Voy a restaurar tu familia, pero necesitas esperar. Estás siendo procesado, necesitas ser procesado. Te voy a dar tu milagro,
pero necesita ser procesado. Hermanos, yo creo en el proyecto que Dios ha puesto aquí en Vida Nueva. Y no se trata de una construcción, mi hermano. Se trata de almas. Almas que van a llegar a este lugar y van a ser restauradas. Familias que van a llegar a este lugar y van a un día bautizarse en el nombre de Jesús. Y yo no sé si a usted no le pone contento eso, hermano, pero yo lo creo. Creo que un día vamos a ver ese proyecto terminado en el nombre de Jesús. Hermanos, puede parecer imposible, pero le quiero dar esta palabra el día de hoy. Pero es que si es posible, entonces no es visión de Dios. Cuando las cosas son posibles para nosotros, entonces no es visión de Dios. Es más grande, cuando viene el problema y es más grande que nosotros, vamos a ver, hermanos, cómo Dios obra y trae un milagro. Y vamos a ver una victoria maravillosa y grande. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios nos pone una visión. Dígale a su vecino: Dios puso una visión en tu vida. Yo no sé cuál sea tu visión, mis hermanos, pero el proceso que Dios está trayendo a nuestra vida es: yo he puesto una visión. ¿La crees? ¿La crees? La vas a ver, dice la palabra de Dios, la vas a ver. Una visión, hermanos, nos reta. Una visión cuando, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted está ahí acostado en cama y empieza a soñar despierto. Y empiezan a venir: qué padre sería que mi familia llegara al conocimiento de la palabra. Qué padre sería que un día un tío se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesús. Se ve imposible y nos reta, hermano. Pero esa es la visión. Dios nos ha puesto una visión y es ver familias restauradas en Vida Nueva. Dele palmas al Señor. Aleluya. Hermanos, el pastor lanzaba el proyecto en diciembre. Lanzaba un proyecto. ¿Quién lo creyó? ¿Quién es parte de este proyecto? ¿Quién es parte de esta visión? Hermanos, ¿cómo son las cosas, no? Dios dice: hay un proyecto para la iglesia, pero cuesta 2,5 millones. Y nos dice a los de tesorería: oye, ¿cuánto hay? Hay menos 500 pesos, pastor, el día de hoy. Números rojos. Pero, hermanos, la visión fue dada. La visión fue dada, el pastor la creyó y nosotros la creemos, y yo creo que un día vamos a alcanzarla y vamos a ver ese proyecto terminado y vamos a ver nuestra iglesia hermosa y muchas familias reunirse, muchas familias buscar la presencia de Dios. Hermanos, aunque la visión sea grande, aunque la promesa o esa sanidad tú la veas muy lejana, muy imposible, eso es lo que Dios quiere que tú creas. Que más bien eso es lo que Dios quiere, sí, que tú creas, para que cuando veas la sanidad en tu vida no digas: fue el doctor quien me sanó. No, fue Dios el que trajo ese milagro y esa sanidad a tu vida. Así que, hermanos, no abandonemos el proceso, porque es necesario que Dios nos procese en nuestra fe. Dios le dijo a Abraham a sus 75 años: cuenta las estrellas, porque así va a ser tu descendencia. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese momento, hermanos? ¿Cuántos? ¿Y era el hijo de la promesa? No era el hijo de la promesa. Dios le había dicho: te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa, que era ¿quién? Isaac. Pero no lo había visto. Y aquí es en donde la palabra de Dios, mis hermanos, le da a Abraham el cumplimiento de su promesa. Este es el tercer punto que con este punto termino. Y no abandones, mi hermano, tu proceso, porque el proceso te va a llevar al cumplimiento de tu propósito. Di conmigo: el proceso me va a llevar al cumplimiento de mi propósito.
El proceso es la ruta que nos lleva a nuestro propósito. Es donde aprendemos, crecemos y nos preparamos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando pasamos el proceso, aprendemos a valorar cada etapa que pasamos y ahora estamos listos, mis hermanos, para recibir lo que Dios nos quiere dar. Así que no abandones tu proceso. Aunque las cosas se pongan complicadas y difíciles, hoy te quiero decir, no abandones tu proceso. Porque Dios en medio de ese proceso te va a permitir ver esa promesa cumplida en tu vida. Abraham no abandonó su proceso, mis hermanos. Él recibió la visión muchos años atrás, pero la creyó. Y después Dios lo procesó su fe. Y ahora, mis hermanos, Sara estaba embarazada y Abraham estaba a punto de dar a luz la visión que Dios le había dado. La visión que Dios había puesto en el corazón de Abraham. Y hasta aquí, hermanos, ¿cómo se llamaba en ese momento? ¿Cómo era? Abraham. No era Abraham. ¿Por qué? Porque el nombre, hermano, Dios tuvo que procesar la vida de Abraham y le cambió el nombre y le dijo, ahora serás Abraham. ¿Por qué? Porque serás padre de multitudes. Padre de multitudes, estás listo para recibir tu promesa. Y hoy nos dice la palabra de Dios en Génesis 21. Dice, el Señor cumplió la palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Cuándo pasó? Justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Hermanos, Dios va a hacer exactamente lo que puso en tu corazón y en tu vida, en esa promesa que tú tienes en tu corazón. Dios va a hacer exactamente lo que Él te prometió. Porque Él es bueno, mis hermanos. Porque Él te va a permitir testificar un día lo que hizo en tu vida. Un día te va a permitir hablarle a los demás lo que Dios hizo en tu vida. Y ese testimonio que tú tengas en tu vida lo va a usar para que otras almas lleguen al conocimiento de tu palabra. Que otra familia pueda decir, así como Él, un día Dios lo cambió. Yo sé que mi familia también puede ser cambiada. Yo sé que mi familia también puede ser restaurada. Yo sé que también mis hijos un día van a estar sirviendo en la casa de Dios. Hermanos, Dios siempre tiene, así como hablaba del proceso, hermanos, de cómo se consuma el pecado. Lo crees, lo haces tuyo. Después dice, concibe el pecado y después da a luz la muerte. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando uno tiene una visión, está esa visión en tu vida. De la misma manera que hablaba del pecado, también Dios ha puesto una visión en tu vida. La has creído en tu mente, ahora la tienes que dar a luz. Ahora tienes que dar a luz esa promesa que Dios puso en tu vida. Hace tiempo estábamos en una tirolesa y mi esposa estaba ahí a punto de aventarse y le dice a esta persona, ay, mira qué valiente eres. Tú embarazada y te vas a aventar de la tirolesa. Y le dice, no, es que es panza natural. Y mi esposa, pues mejor me aviento. Se fue en la tirolesa. Pero hermano, muchas veces estamos con la visión en nuestro corazón y andamos todos embarazados por ahí en la calle y dicen, ay, y hasta le preguntan, hermano, ¿está bien gordito? No, es que estoy embarazado, tengo la visión de Dios en mi vida y la voy a ver cumplida. Un día voy a dar a luz esa promesa que Dios me ha dado. Un día voy a dar a luz esa palabra, esa promesa. Un día voy a ver a mi familia en este lugar. Un día voy a ver esa sanidad que Él me ha dado, esa sanidad que ha puesto en mi corazón. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a terminar leyendo Isaías 55, 8 y 9 y dice de esta manera: mis pensamientos no se parecen nada a tus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieras tú imaginarte. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos.
Hermanos, los pensamientos de Dios que tiene para nuestra vida son más grandes que los nuestros. Pero para llegar a ellos, mis hermanos, vamos a tener que pasar por un proceso. Un proceso quizá puede ser difícil, complicado, puede ser que sí, mi hermano. Pero primeramente Dios, cuando nos permite pasar ese proceso, en ese proceso nos vamos a poder acercar más a Él. Vamos a aprender a depender totalmente de Dios. Nos va a enseñar a desarrollar nuestra fe. Y esa fe, mis hermanos, esa visión que está en nuestra vida, un día la vamos a ver, la tenemos que hacer nuestra, creerla, para que un día entonces veamos el cumplimiento de nuestro propósito en nuestra vida. Vamos a dar a luz la promesa y los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, hermanos, y recordemos que aunque fue difícil el proceso y los problemas que llegaron a nuestra vida, por no abandonar el proceso, Dios nos llevó a ver con ese propósito en nuestra vida, ese propósito para nuestra familia. Yo no sé, mi hermano, si usted tiene un propósito o Dios ha puesto un propósito en su vida. Pues el día de hoy Dios nos dice: lo vas a ver, solo tienes que creerlo, lo tienes que hacer tuyo, y un día vas a dar a luz ese propósito, esa promesa que he puesto en ti. Cierre sus ojos, mis hermanos, vamos a orar en esta hora. Padre bendito, ya estamos delante de su presencia.